Hola, bienvenidos al curso Introducción a la Administración de Negocios. Hoy trabajaremos el tema Teorías de la Administración y para ello vamos a iniciar hablando acerca de la teoría clásica. Esta teoría surge producto de la Revolución Industrial. Como habíamos visto anteriormente, esta Revolución Industrial trajo una serie de cambios. Por ejemplo, se empezó a trabajar en masa, en serie. Ya no se producía de manera manual, uno por uno, sino que las máquinas dinamizaron el trabajo e hicieron que las personas pasaran a realizar otro tipo de acciones. Por ejemplo, aquellas personas que estaban dedicadas propiamente a la producción de manera manual, ahora ya no eran necesarias para esa actividad. Pero como se producía en masa, podíamos tener producciones de 1000, de 2000, de 3000. Entonces necesitábamos que esas personas pasen ahora a cumplir otras funciones. Por ejemplo, la función de distribución. Era fácil cuando se producían de repente 10 zapatos o 10 carteras en una semana. Uno iba y entregaba a cada uno de los clientes dichos productos. Pero ¿te imaginas tener que entregar 1000 o 2000? ¿O 3000? Ya sería muchísimo más complicado. Entonces se requería de mano de obra, de fuerza de trabajo, pero que se orientara a otras funciones. Entonces, esta teoría nos habla de que la empresa, toda organización, tiene que enfocarse en la producción. Tiene que centrarse en que todo el proceso productivo se lleve a cabo de forma exitosa. Para ello, debemos de erradicar, de eliminar el empirismo. Claro, el empirismo al inicio está bien. Por ejemplo, inicio yo un negocio de crianza de pollos, imagínate. Entonces, tengo conocimiento porque en mi familia criaban los pollos y los vendían en los mercados. Entonces, yo conozco cómo es la incubación, cómo es el inicio, cómo es el engorde y cómo es la venta. Sí. Pero no conozco todo el proceso de manera detallada. Entonces va a ocurrir que ahora ya no tengo que vender 200 pollos, sino que me piden los restaurantes 10.000 pollos mensuales. Y corro riesgos. Por ejemplo, como no sé acerca de enfermedades de los pollos, voy a tener una alta mortalidad producto de enfermedades, por ejemplo, como el Newcastle, o voy a tener problemas en el engorde porque no es lo mismo preparar el pienso, el alimento, para 200 pollos que para 10.000. ¿Te das cuenta? Entonces, este enfoque clásico nos dice de que las organizaciones tienen que tener mapeados sus procesos de manera ya organizada y que cada persona debe saber cuál es su función y cómo realizarla de manera efectiva y eficiente. ¿Para qué? Para alcanzar el mejor resultado. Pero la administración no es rígida. La administración debe ser flexible, debe de moldearse ¿a qué? A las necesidades del entorno. El entorno es cambiante. Las cosas no funcionan siempre de la misma manera. Hoy tenemos un escenario que funciona y mañana ese mismo escenario ha cambiado en algo que cuando aplicamos esa técnica, las cosas no salen igual y uno se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Te has puesto a pensar alguna vez en ello? ¿Has visto alguna vez que has realizado una actividad exactamente igual como la hiciste la vez anterior, pero esta vez no funcionó? Eso ocurre porque la administración, la gestión, las actividades son dinámicas y se van cambiando en función de la realidad en la que nos encontramos. Entonces, la teoría clásica se centra en la división de trabajo. Hay que especializarnos. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta, especializarnos. Si en la empresa se desarrollan 10 tareas distintas y nosotros anteriormente, producto del empirismo que debemos desterrar, realizábamos las 10 actividades y éramos lo que llamamos en el lenguaje administrativo todistas. ¿Por qué todistas? Porque lo queremos hacer todo y solo yo lo sé hacer y solo a mí me sale bien y no podemos confiar en otros. Eso es incorrecto. El modelo clásico nos dice que debemos de dividir el trabajo. Zapatero a su zapato.
¿Qué más nos dice este modelo clásico, esta teoría clásica? Que debe de haber una unidad de dirección. ¿Qué quiere decir unidad de dirección? Bueno, imagínate que estás en un camino, pero que en este camino hay varias salidas, ¿sí? Nos dice que una organización tiene que tener a todos los empleados de ella, a todas las personas que trabajan en ella, orientadas a seguir un solo camino. Así haya otros caminos por los costados, no debemos ir por ahí, porque la organización tiene un objetivo claro y para llegar a ese objetivo ya ha diseñado un camino a seguir. ¿Qué ocurre en una organización en la que un individuo, un grupo de personas de repente dicen, sí, está bien, pero yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, por eso yo lo voy a hacer a mi modo? Ocurre algo que se llama sabotaje. Y el sabotaje en las organizaciones es peligroso. Las cabezas, los gerentes, los administradores ya han analizado las diferentes posibilidades y han encontrado la que mejor oportunidad de alcanzar los objetivos tienen. Entonces, todos los colaboradores deben seguir ese camino. Está bien que yo piense distinto, está bien que no esté de acuerdo. Sí, manifiéstalo de repente en una reunión, pero no trabajes en función de tus intereses personales saboteando el trabajo de los demás, porque eso no va a ayudar a alcanzar los objetivos. Otro aspecto importante es que esta teoría nos plantea que debe de haber una sola cabeza responsable. No debe de haber dos cabezas porque se genera un doble mando. Y cuando hay un doble mando, estás aquí, pero también estás acá. Y dices, ¿le hago caso a él o le hago caso a él? Los dos son mis jefes, sí, pero tú debes de tener claro quién es tu jefe inmediato. Y con ese jefe inmediato es con quien tú vas a trabajar y con quien vas a rendir cuentas de la información que has obtenido producto de tu trabajo. Porque si no, te estás saltando los niveles y al saltarte un nivel, estás poniendo en jaque a tu responsable. Otro aspecto importante, por ejemplo, es que debemos de trabajar en función de los intereses de la organización. Muchas personas trabajan, pero ponen por encima sus intereses personales. Recuerda que la organización te ha contratado a ti, pero no te ha contratado a ti porque eres guapo, porque eres de repente muy hábil solamente. No, te ha contratado porque conoce tu perfil laboral y confía en que vas a realizar las actividades de manera correcta para alcanzar los objetivos. Entonces tú no puedes poner tus intereses personales. Por ejemplo, estoy estudiando, entonces aprovecho el tiempo de mi trabajo para estudiar y dejo de lado las actividades de la empresa. Eso no debe de ocurrir. En las organizaciones debe de haber orden. Debemos trabajar en función de pasos a seguir y seguirlos de manera ordenada, pero también debemos de trabajar de manera equitativa, equilibrada. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos los colaboradores debemos darles el mismo trato. No debemos tener preferencias, nos dice este modelo. No debemos de tener un engreído o una engreída a quien le permitimos cosas y al resto no le permitimos las cosas. Debemos de trabajar por igual. ¿Por qué? Porque esto garantiza que todos los colaboradores se sientan en un clima laboral adecuado. Cuando tú tienes un clima laboral adecuado, los trabajadores, los colaboradores, hacen sus funciones de manera tranquila. No están preocupados ni angustiados en lo que va a pasar mañana. Entonces el rendimiento y la productividad es mayor. Así como tenemos la teoría clásica, también tenemos la teoría científica. ¿Qué nos dice esta teoría? Bueno, esta teoría nos dice que está bien la parte teórica de los libros, está bien la información que obtenemos acerca de especialistas, pero que esa información es infructuosa, es decir, no tiene una gran utilidad, escúchalo bien, si no la llevamos a la práctica. ¿Cuántas veces te ha ocurrido? Piénsalo, piensa en este momento, ¿cuántas veces te ha ocurrido
que te han enseñado a hacer algo y dices, no, pero yo ya lo sé, ya lo aprendí. Y cuando lo llevas a la práctica, no funciona, no sale como tú pensabas, en algo tan simple, por ejemplo, como montar bicicleta. Todos sabemos que para montar bicicleta tienes la bicicleta al frente tuyo, la coges de los manubrios, subes una pierna, subes la otra, las montas sobre los pedales, guardas el equilibrio, levantas una pierna, la bajas y levantas la otra, y manteniendo el equilibrio avanzas. Sí, claro, ya sé montar bicicleta, ya sé cuáles son los pasos, ya sé qué es lo que necesito. Entonces, ok, ¿yo puedo decir que sé montar bicicleta? No, sé la teoría para montar bicicleta. Pero para yo decir que sé montar bicicleta, debo de ponerlo en práctica. Porque si no, todo lo que yo he aprendido simplemente va a quedar en un universo gaseoso que no va a ser práctico. En la administración ocurre lo mismo. Nos dice la teoría científica que debemos de llevar a la práctica, utilizar la ciencia con la observación. Observar qué ocurre en las distintas áreas, cómo funcionan estas áreas, qué características tienen en el entorno en el que me desarrollo, porque no es lo mismo un área de recursos humanos para una empresa agroindustrial que un área de recursos humanos para una empresa de tipo servicios o una empresa de tipo, de repente, de producción en serie. Todo va a depender del entorno en el que te desarrollas. La ciencia está para ayudarnos, nos presta una serie de herramientas para poder experimentar, para poder analizar y llegar a conclusiones. También es importante tener en cuenta en esta teoría que los colaboradores vienen con una formación y nosotros como organización debemos de potencializarlos, debemos de entrenarlos más, de capacitarlos constantemente, de brindarles nuevos enfoques, nuevas formas, nuevas teorías, porque las cosas en la administración cambian, no son rígidas. Por lo tanto, debemos de ir adaptando no solo nuestra empresa, sino a nuestros colaboradores. ¿Para qué? Para que se adapten a la realidad nueva y puedan seguir caminando como si nada hubiera ocurrido. Qué importante es tener en cuenta todos estos aspectos. Finalmente, debemos tomar en cuenta todo lo que hemos mencionado. No lo olvides, debe de haber una sola cabeza en la organización para evitar recibir órdenes de distintas personas y no saber hacia qué camino dirigirnos. Debemos de especializarnos para que nuestro trabajo sea cada vez más eficiente. Eso solo se logra con esfuerzo y dedicación. Muchas gracias por estar en esta clase y que tengan un excelente día.